buenas tardes, soy Javier Sánchez Rubio, soy Product Manager de Soluciones de Infraestructura de Almacenamiento IBM. Tenemos aquí a Asaf Zur, que es nuestro responsable de ventas para la región de tecnología de compresión en tiempo real de Israel, pero bueno, hemos preferido hacer la sesión en castellano, por si acaso pues hemos visto antes, como estamos en el camino del fumadero, pues la gente que pasaba por el stand a preguntar, pues les costaba un poquito, o parecía que no estaban muy confortables con el inglés, así que bueno, pues he sido agraciado con contarlo en español ahora. Y bueno, daros las gracias por estar aquí a estas horas, unos valientes. Y la buena noticia es que después ya acabamos, ¿no? Según creo. Os voy a dar una pincelada de esta tecnología, que es una incorporación en el portfolio de IBM reciente de agosto del año pasado y que está destinada pues, a solucionar uno de los problemas que estamos viendo en el ámbito de almacenamiento más grandes, que es el crecimiento, que supongo que conocéis porque en principio pues, estaréis sufriendo en carne propia. Si estáis viendo los informes de cualquier consultor, estamos viendo el crecimiento de la información en torno al 50-60%. En entornos NAS todavía más, normalmente porque es más fácil almacenar información no estructurada y ahí incluso vemos a veces crecimientos mayores. Y esto significa que la cantidad de almacenamiento que se requiere para albergar este tipo de tecnologías pues se duplica cada 18 o 24 meses. Con lo cual, bueno, pues afortunadamente hay una serie de tecnologías en el mercado que todo el mundo está mirando con mucho detenimiento y con muchas esperanzas pues, para intentar mitigar estos problemas. Por presentarnos y pues, para cuál es nuestro papel aquí hoy bueno, pues estamos, no sé si sabéis, en el centenario, somos una compañía centenaria, cumplimos 100 añitos hace poquito, llevamos en el mercado de almacenamiento casi 60 años y nosotros trabajamos con NetApp desde hace varios años, optimizamos equipos suyos en nuestra familia N-Series. Tenemos un portfolio de equipos de todo tipo, un portafolio, digamos, no solo de servidores, sino también de soluciones de almacenamiento, para soluciones de almacenamiento en bloque, para soluciones de almacenamiento en iSCSI, en entornos NAS, etcétera, soluciones también basadas en entornos de cintas. Y bueno, pues dentro de ellos es muy importante nuestros productos N-Series, que es donde viene a complementar esta tecnología de la que vamos a hablar ahora. ¿Por qué todo el mundo está tan atento a la compresión? Os decía hace un momento el crecimiento tan bestial que hay, ¿cómo hacemos para intentar mitigar este problema? Hasta ahora lo que se está intentando desde el punto de almacenamiento es, bueno, ponemos discos más grandes, vamos a intentar a ver si podemos eso, de duplicar un poquito, porque hay ciertas tecnologías que implantarlas en entornos productivos pues sí que es verdad que reducen la huella de la información, se puede tener una información más que ocupe menos, pero puede impactar, digamos, en el rendimiento de nuestras aplicaciones, cosa que no es el objetivo. ¿Por qué crece tanto la información? Bueno, pues ahora sabemos, habéis oído hoy durante las sesiones, hay nuevas tecnologías como las copias instantáneas, eficientes en espacio, que podemos aprovechar pues, para mitigar los problemas de la protección de datos, para ser capaces de minimizar la ventana de backup, para ser capaces de disponer de copias en disco que nos pueden permitir recuperar con el software adecuado pues, un buzón de correos que se nos haya perdido, una tabla, y tener una copia en disco que tenga pues, menos de 15 minutos de antigüedad, con lo cual podemos digamos, tener unas recuperaciones, unos tiempos objetivos de recuperación mucho más cortos en el tiempo. En cualquier caso, en los entornos que os decía, sobre todo en los entornos NAS, digamos, entornos de ficheros, puesto que esta información crece tanto, este problema se multiplica notablemente. Porque, bueno, por un lado, tenemos la información, si tenemos un entorno NAS, que podemos estar, el entorno NAS utilizado en entornos virtuales, por ejemplo, o en entornos de bases de datos, en cualquier tipo de entornos, en la que estamos haciendo muchas copias de la información. Y da igual que hagamos copias instantáneas eficientes en espacio, hacemos muchas copias. Tenemos a lo mejor soluciones de copia remota para proteger esta información. Por supuesto, hacemos backups. Sabéis que los backups hacen muchas copias. Normalmente se suele seguir haciendo backup, digamos, con servidores de backup tipo TSM o NetBackup u otros. Y al final hay muchas copias de la misma información. Entonces, si intentamos actuar en el origen, justo antes de que esa información nos llegue entre en el sistema de almacenamiento, vamos a ser capaces de mitigar a lo largo de toda esta cadena, ¿no? que vamos creando. Ahí podéis ver podemos tener servidores normales, servidores de
virtuales que estén trabajando y todas esas copias primarias que tenemos aquí, pues las vamos replicando por todas partes, con lo cual esta información se nos multiplica. La compresión es una tecnología ya conocida, o sea, son los algoritmos LEMPEL-SIF, es un algoritmo pues, razonablemente antiguo, utilizado en entornos digamos, de IT desde hace tiempo. Sabéis que en el entorno de cintas pues, llevamos ya bastantes años utilizando compresión en tiempo real en las cintas, con lo cual los backups, que eran una de las áreas con mayor digamos, requerimientos de capacidad de información, ya estamos utilizando esa tecnología ahí en ese entorno. En los entornos de backup también últimamente se había puesto, o estaba la moda de los virtualizadores de cintas, que enseguida se vio que era necesario utilizar deduplicación ahí, porque sabemos que ahí los datos se repiten mucho. Normalmente si tienes un entorno productivo de cualquier cantidad de terabytes, pues el entorno de backup suele ser entre 5 y 15 veces mayor. Entonces, cuando sustituimos cintas que tienen un bajo coste por una solución virtual, tenemos que intentar digamos, reducirla, por ejemplo, con deduplicación. En el entorno que os vengo a presentar, pues, como ya os decía, estamos intentando mitigar el problema del crecimiento de datos en entornos NAS, para lo cual vamos a intentar comprimir los datos antes de que entren en el NAS. Entonces, la primera idea es reducir la cantidad de información que vamos a meter dentro de ellos. Por otra parte, os decía antes, hay un montón de tecnologías que están muy bien para la deduplicación, la compresión, etcétera, pero el tema es, lo han dicho en alguna sesión previamente antes, pues que se recomendaba a lo mejor utilizarlo en el entorno secundario. ¿Qué ocurre si queremos utilizar esto en el entorno primario? Pues esto es de lo que va esta tecnología. Vamos a intentar hacer compresión en tiempo real. La compresión está inventada, es conocida, ya sabemos lo que es, pero lo que vamos a intentar es hacerlo de otra manera que nos permita hacerlo en tiempo real sin impacto real para las aplicaciones. Por supuesto, sin afectar a la disponibilidad. O sea, estamos en un entorno en que aparte del crecimiento explosivo de la información, tenemos unos requerimientos de disponibilidad, de seguridad, etcétera, mayores, con lo cual vamos a intentar poner una tecnología que no impacte, no perjudique la disponibilidad. Y, por supuesto, que sea transparente. O sea, lo que no queremos es instalar una solución que nos complique notablemente la vida, que haya que estar ajustando notablemente. A ver, esto es para... Si quiere o no quiere. Bueno, está cansada. Ole. Vaya, vamos. Entonces todos de golpe. Ya sabéis quién es el asesino. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. La tecnología de compresión en tiempo real está basada en un algoritmo que se llama RACE, que se utiliza en unos dispositivos que se van a instalar entre lo que es los switches de la red LAN y el servidor de ficheros. Esto se puede instalar, digamos, de una manera no disruptiva y, como os decía, está justo entre medias, con lo cual la información que va a llegar es una solución en banda, o sea, porque la información que se escribe desde los servidores pues va a tener que atravesar estos appliances antes de llegar al servidor de ficheros. La manera de hacer, la gracia que tiene el algoritmo son varias para que sea en tiempo real. Por una parte es poder tener acceso aleatorio y es, normalmente cuando trabajamos con ficheros comprimidos, pues podéis comprimir vosotros en el PC cuando estéis trabajando. Si queréis trabajar con el fichero tenéis que descomprimirlo, ponerlo en una carpeta temporal y ahí trabajar sobre ello y luego volver a actuar sobre él. Aquí no, aquí vamos a ser capaces de recuperar un bloque de la información. Si estamos trabajando con un Oracle instalado en un NAS, pues podemos recuperar, actuar sobre una tabla, o sea, esos bloques que está intentando de manera tradicional, o sea, los bloques que están sin comprimir enviando el servidor, cuando entran a través de este appliance se comprimen y se meten directamente en ese fichero, pero no hay necesidad de comprimirlo, con lo cual podemos trabajar con los ficheros grandes independientemente de ello. Por supuesto, tiene que ser determinístico. Hay algunas implementaciones de la compresión que si comprimís 2 veces el mismo fichero, pues el resultado no es exactamente igual. Con lo cual, esto no nos sirve para lo que queremos. Que queremos estar trabajando, digamos, en unos entornos, como por ejemplo pues en entornos VMware, etcétera, en los que vayamos a poder tener que trabajar de esa manera. Y por último, que sea lossless, o sea, que no tenga pérdida. Hay algoritmos de compresión. El LEMPEL-SIF, que es en el que se basa el RACE, no tiene este problema, es el algoritmo estándar de compresión que hay. Y es que
cuando comprimes eres capaz siempre de descomprimir y recuperar la información tal y cual estaba. Hay otros algoritmos, otras formas de compresión, pues por ejemplo en música, los JPEGs, etcétera, los MP3, que tú comprimes una información que tienes ahí, por ejemplo de audio, y la oyes, suena bien, pero no puedes reconstruir la información original. Tiene suficiente calidad probablemente para oírla en tu reproductor, pero no puedes recomponerla. Esto es lo que significa que sea lossless. ¿Esto qué significa? Pues si pensáis, o sea, en la mayor parte o en los entornos habituales que se suelen poner en entornos NAS, pues son entornos de servidores virtuales, entornos de bases de datos, entornos de texto, de Office, etcétera, pues podemos estar sacando compresiones del ratio del 60-80%. O sea, esto quiere decir que ahora explicaremos el tema del rendimiento otra vez, que podemos, si tenéis un NAS de 20 teras que está ocupando un 80%, pues simplemente por estar comprimiendo esa información, si esa información es susceptible de, o sea, si estáis en ese NAS solamente tenéis ficheros comprimidos, no se pueden recomprimir, eso nunca se ha podido hacer, pero si es en cualquier tipo de otro entorno, que es lo habitual, pues se puede reducir y ese NAS que tuviera 20 teras podrían tener pues, 16 teras libres fácilmente, simplemente por el hecho de comprimirlos. Con lo cual, ¿qué conseguimos? En estos entornos que crecen tantos, podemos reducir el tamaño de... O sea, tenemos dos planteamientos. Podemos poner un N-Series grande con una controladora grande, porque necesitamos una máquina que escale, no sé, a 100, 150 teras, o podemos poner una controladora a una familia más pequeña, puesto que esos teras que teníamos antes, esos 100 teras efectivos que teníamos dentro del NAS, ahora por el hecho de poder comprimirlos se nos convierten en 400. Eso es lo que significa reducir al 80%, que esos 100 teras me convierten en 400 teras. Con lo cual, se maximiza el uso de las controladoras igualmente, porque aunque todos los bloques de información que van llegando, pues al ser comprimidos, por ejemplo, el caché, llegan comprimidos al caché de la controladora. Luego el caché se te ha, lo mismo, maximizado su uso, se ha liberado, digamos, en un 80%. O sea, es como si fuera 5 veces más grande de lo que tenías. Esto significa al final que vas a poder optar entre una aproximación tradicional de poner un NAS tradicional de 100 teras o poner un NAS con uno o dos dispositivos por delante de compresión en tiempo real y con a lo mejor pues eso, 20 teras. O poner el de 100 teras, saber que te va a poder crecer y en instalaciones en que ya está digamos, utilizándose, pues liberar todo ese espacio, puesto que primero, o sea, la instalación es no disruptiva, o sea, se puede instalar, digamos, en tiempo real. Simplemente si tienes dos caminos, primero pinchas un camino a través del compresor y luego pincharías el siguiente. Entonces, todos los archivos nuevos que se van a ir escribiendo se van a ir reduciendo y luego la tecnología pues, viene con unos programas para, digamos, en la ventana que tú le asignes, vaya leyendo toda la información que ya estaba escrita en el NAS y la vaya, digamos, comprimiendo. Con lo cual, en un plazo de horas o días, pues vas a ir viendo cómo se te libera todo ese espacio. Esto además implica notablemente en los costes de operación, puesto que bueno, pues vas a tener una mayor densidad de información con la misma máquina, menor consumo eléctrico, menor consumo de espacio, menor ventana de backup, etcétera. Que es por donde decía el beneficio a lo largo del ciclo de vida. O sea, si estamos haciendo backup de estos con NMDP, pues el backup va a ser una información comprimida. Si antes teníamos 10 teras, ahora tenemos 2, pues estamos haciendo backup de 2 teras, luego nuestra ventana de backup se va a cortar automáticamente o se va a reducir en 5 veces solamente por el hecho de comprimir. Y evidentemente, pues bueno, el hecho de ser capaces de meter hasta 5 veces más de información, pues es un ahorro eléctrico. Y es un beneficio no solo desde el punto de vista de los costes, sino desde el punto de vista de sacar más partido a las aplicaciones. O sea, imaginaros que queremos tener 100 teras online para hacer ciertos análisis de datos y cierta toma de decisiones, pues de esta manera podemos tener, en una máquina que tenga 20, podemos tener esos 100 teras vivos, sin necesidad de tener físicamente esas capacidades, con lo cual podemos incluso, desde el punto de vista de negocio, mejorar la potencia de lo que podemos utilizar. A ver, que esta le cuesta a estas horas. Entonces, simplemente porque veáis lo que es la propuesta de valor que tiene esta tecnología, por una parte, o sea, está basada, como os digo, en tecnología de compresión, que es una tecnología, ya os digo, que es conocida. Lo que no era hasta ahora aplicable era el poder hacerse en tiempo real sin pérdida de rendimiento. Y no solo sin pérdida de rendimiento, incluso con mejora de rendimiento. Al final lo que conseguimos es que la información que entra en el servidor de ficheros
entre reducida, con lo cual el caché tiene menos, digamos, está mucho más liberado. Los accesos a disco son mucho menores. Esto es normalmente la parte más lenta que hay en la cadena digamos, en los sistemas de almacenamiento. Sabéis que todos tienen unas controladoras y luego un backend con los discos físicos donde se guarda la información. Pues al la información ser mucho más pequeña, vamos a escribir más tiempo, vamos a trabajar más tiempo sobre el caché y vamos a necesitar escribir menos bloques, están comprimidos en lo que son el backend de los discos, con lo cual vamos a tener un rendimiento mucho mayor. Y como os decía, es una tecnología completamente transparente, o sea, ya os digo, se tarda unos 20 minutos en instalar, desde que lo sacas de la caja, lo pinchas, le das una dirección IP para configurar y lo pones, aquello va a trabajar en marcha y ya tienes los beneficios para la nueva información que se empieza a escribir y, como ya os digo, luego viene con unas rutinas en las que se puede programar qué ventanas queréis utilizar para reducir la información que ya está instalada. Bueno, hay un montón digamos, es una tecnología madura. En el caso de IBM, digamos, pues la incorporamos al portfolio, como os digo, en agosto con la adquisición de la compañía y ahora mismo pues está certificada en entornos NetApp y N-Series, aunque digamos ellos tenían más certificaciones y bueno, una tecnología que, como veis ahí, pues tenían ya en un montón de referencias, algunas de ellas en entorno local. Y bueno, esto era en principio lo que os quería contar. Como tenemos tiempo, estamos aquí en familia, pues si tenéis preguntas, tenemos a los expertos incluso del laboratorio y si no, pues los que yo sea capaz de contestaros, estoy a vuestra disposición. ¿Hay algún tipo de medida de qué latencia se introduce en el... Sí, pues la latencia que mete es de microsegundos, cuando los tiempos de acceso a disco normalmente son de milisegundos, con lo cual, ya te digo, o sea, si piensas en un fichero de 10 megas, que hiciéramos 10 bloques de 1 mega y lo redujéramos a 0,2 megas cada bloque, pues o sea, no lo notas, ya te digo, de hecho en muchos entornos notamos mejora de rendimiento, puesto que hay muchos menos accesos a disco. O sea, normalmente cuando escribes a una NAS no te cabe todo el fichero en el caché, entonces tienes que, hasta que no se han empezado a bajar bloques y se han liberado el caché y ya el último bloque ha cabido en caché y puedes contestar al servidor, no das la operación, digamos, total del fichero como cerrada y en este caso, pues probablemente muchas de las operaciones se van a resolver en el propio caché, con lo cual en algunos entornos estamos viendo hasta mejora de rendimiento. ¿Hay algún tipo de uso en el que se aconseje base de datos, virtualización, algún tipo de...? Bueno, no sé si estaba en la presentación. En la presentación hay una página que es www.realtimecompression.com. Hay un montón de white papers. Vienen los entornos, lo que pasa es que bueno, para la presentación no se ha puesto. Hay 8 o 10 entornos en los que están más recomendados, de bases de datos, pues que se llega hasta el 80% de reducción de datos, entornos virtuales, que más o menos anda por ese orden, entorno sísmico, entorno de Office. O sea, ahí están determinados los tipos de ficheros que hay. Normalmente, si los ficheros los puedes comprimir con un pkzip, digamos, es que son susceptibles de ser, o sea, los datos son susceptibles de ser comprimidos. Que normalmente pues, son los que no sean ficheros tipo pues, vídeo, audio, etcétera, que ya son formatos comprimidos, digamos. Por cierto, no os he comentado, pero eso también es compatible con la deduplicación. Entonces, por ejemplo, si estáis utilizando el NAS con deduplicación, pues al ser determinístico y al hacerlo por bloques de la manera que hace el Random Access, no afecta, digamos, está perfectamente compatible con el entorno de duplicación. O sea, que puedes, si antes deduplicabas 10:1, vas a seguir deduplicando 10:1 porque los bloques se van a reducir, se van a comprimir todos, van a mantener el mismo formato, pero van a estar igual de duplicados. Entonces, también sería compatible en ese sentido con la deduplicación. Pues nada, a ver. Imagino que también se pondrán por pares. Normalmente la recomendación es que se ponga por pares, no hace falta hacer ningún tipo de clustering ni nada, simplemente por los protocolos de IP, cuando no encuentra por un camino o no ha sido capaz de escribir por un camino, pues va a intentar escribir por el otro. Entonces, lo normal es tenerlos cruzados para tener alta disponibilidad, es la recomendación. Son servidores X-Series con software que va simplemente licenciado por el tamaño, digamos, el espacio físico que tienes neto en la NAS. Bueno, pues nada más, os agradezco vuestra atención y la presencia aquí hasta las 5:30.